Hay algo que a muchas personas les desconcierta. Un día puedes levantar, caminar o rendir con normalidad. Y al siguiente, tu cuerpo se siente igual por fuera, pero por dentro no responde. No hay dolor intenso, no hay lesión visible, los músculos están ahí, y aún así, la fuerza falla. Lo más inquietante es que esto no suele explicarse bien. Te dicen que es cansancio, edad, estrés o falta de voluntad. Pero esa explicación se queda corta. Quédate hasta el final de este vídeo, porque la parte más importante no está al principio. Al final te voy a mostrar el mecanismo menos conocido que decide cuándo tu cuerpo apaga la fuerza, incluso aunque el músculo esté sano. Y cuando entiendas eso, muchas experiencias personales van a empezar a tener sentido. Cuando hablamos de fuerza, solemos imaginar el músculo como el protagonista. Pero en realidad, el músculo es solo el ejecutor. La decisión real ocurre antes, en un sistema mucho más complejo que evalúa riesgo, energía disponible, seguridad y contexto. ¿Por qué a veces el cuerpo ahorra fuerza aunque no estés agotado? El cerebro funciona como un gestor preventivo, no como un motivador. Antes de permitir una contracción fuerte, integra señales de múltiples sistemas: metabolismo, sistema nervioso autónomo, estado inflamatorio, sueño, estrés e incluso experiencias pasadas. Si esa evaluación detecta que el entorno interno no es óptimo, reduce la activación motora, no porque no puedas, sino porque no conviene. Es una estrategia de protección, no un fallo. Aquí surge una pregunta clave y muy cotidiana. Si dormí más o menos bien y no hice esfuerzo extremo, ¿por qué hoy me siento más débil? Porque el cerebro no mide solo horas de sueño o esfuerzo físico. Mide calidad de recuperación, estabilidad interna y previsibilidad. Un sistema nervioso que percibe irregularidad tiende a bajar el rendimiento como medida preventiva. ¿Por qué la fuerza puede variar incluso dentro del mismo día? Esto desconcierta a muchas personas. Por la mañana se sienten relativamente bien, y horas después, sin haber hecho gran cosa, aparece la sensación de debilidad o pesadez. La razón es que la fuerza no es un estado fijo, sino un proceso dinámico. El cerebro recalcula constantemente cuánta energía autoriza a gastar. Factores como cambios en glucosa, activación simpática prolongada, tensión emocional sostenida o incluso estímulos sensoriales repetidos pueden hacer que ese cálculo cambie en pocas horas. Micro pregunta real: ¿por qué sentado me siento normal, pero al levantarme o cargar algo me siento inseguro? Porque la fuerza funcional no se evalúa en reposo. Se evalúa cuando el sistema anticipa demanda, equilibrio y riesgo. En ese momento, si el cerebro percibe inestabilidad, limita la salida de fuerza, aunque el músculo esté intacto. ¿Por qué los exámenes salen normales pero la sensación persiste? Esta es una de las situaciones más frustrantes. Análisis, imágenes y pruebas estructurales no muestran daño claro, pero la sensación corporal sigue ahí. Esto ocurre porque muchos estudios evalúan estructura, no regulación. Y la regulación de la fuerza depende de circuitos neuronales, no solo de tejidos. Cuando los sistemas de control están en modo conservador, el cuerpo puede sentirse torpe, pesado o poco confiable, sin que exista una lesión medible. No es imaginario, pero tampoco es un daño visible. Si no tengo una lesión, ¿por qué mi cuerpo actúa como si la tuviera? Porque el cerebro no espera a que el daño ocurra. Prefiere anticiparse, incluso si eso implica reducir rendimiento. Hasta aquí, todo apunta a una idea incómoda. La fuerza no depende solo de cuántos músculos tienes, sino de cuánta confianza interna tiene tu sistema nervioso. Pero aún falta la pieza más importante, la que explica por qué este fenómeno puede mantenerse en el tiempo. Y por qué muchas personas sienten que ya no recuperan como antes. Eso es exactamente lo que voy a explicarte a continuación, porque aquí está la clave que casi nunca se menciona. El punto crítico que explica por qué esta regulación puede quedarse atascada en modo conservador tiene que ver con la forma en que el cerebro aprende del cuerpo a lo largo del tiempo. El sistema nervioso no solo reacciona al estado actual, también almacena patrones. Si durante semanas o meses la fuerza ha estado asociada a fatiga, malestar, inseguridad o pérdida de control, el cerebro empieza a anticipar ese resultado antes de que ocurra. Esta anticipación reduce la activación motora desde el inicio, como una forma de minimizar posibles consecuencias negativas. No es falta de capacidad muscular, es aprendizaje adaptativo basado en experiencias previas. Porque aunque algunos días me siento mejor, nunca recupero del todo la fuerza de antes.
Porque el cerebro no se guía por días aislados, sino por tendencias. Integra señales del sistema cardiovascular, del metabolismo energético, del sistema inmune y del estado de alerta general. Si detecta que la demanda supera la capacidad de recuperación, activa mecanismos inhibitorios que disminuyen la salida motora. Esto significa que la reducción de fuerza no es un evento local, sino sistémico. El cuerpo entero entra en un modo de ahorro funcional, donde se privilegia la estabilidad interna sobre el rendimiento inmediato. El músculo, aunque esté sano, queda subordinado a esa decisión central. ¿Por qué esa protección aparece incluso cuando no siento dolor? Porque el dolor es solo una de las muchas señales de alarma. El sistema nervioso puede limitar la fuerza mucho antes de que exista daño o dolor. De hecho, desde un punto de vista biológico, esperar al dolor sería tarde. Por eso existen mecanismos anticipatorios que se basan en cambios químicos sutiles, aumento de metabolitos, alteraciones en neurotransmisores, reducción en la eficiencia sináptica. Todo eso ocurre a un nivel que no siempre llega a la conciencia, pero que el cerebro interpreta como señal suficiente para reducir la activación muscular. El rol silencioso de los neurotransmisores en la pérdida de fuerza. Durante el cansancio prolongado, cambian los niveles y la disponibilidad de neurotransmisores clave como la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. Estas sustancias no solo regulan el estado de ánimo, también modulan la intensidad de la señal motora. Cuando su equilibrio se altera, la señal que desciende hacia el músculo pierde potencia y precisión. No se trata de una desconexión total, sino de una señal atenuada. El resultado es una contracción menos eficiente, una sensación de pesadez y una disminución real de la fuerza máxima disponible, aun cuando el músculo conserve su estructura intacta. ¿Por qué siento que el músculo no responde, aunque quiero contraerlo fuerte? Porque el querer no equivale al poder neurológico. La intención consciente es solo el inicio del proceso. Si los circuitos subcorticales y espinales están modulados a la baja por cansancio, la orden no se amplifica correctamente. El músculo recibe la señal, pero no con la intensidad suficiente para reclutar todas sus fibras. Esto explica por qué la debilidad por cansancio se siente distinta a la debilidad por lesión. No hay fallo mecánico, hay limitación de activación. La inhibición como estrategia de prevención, no de castigo. Es importante entender que el cerebro no castiga al cuerpo con debilidad. Lo que hace es prevenir escenarios que, a largo plazo, podrían comprometer la supervivencia o la integridad funcional. La inhibición motora actúa como un regulador fino. Reduce la probabilidad de errores de movimiento, de pérdida de control postural y de sobreuso de tejidos cuando el sistema está en desventaja. En ese sentido, la pérdida de fuerza es una señal adaptativa, no una señal de fracaso. Entonces, ¿el cuerpo me está protegiendo incluso cuando me frustra sentirme débil? Exactamente, la frustración es consciente, pero la protección es automática. El sistema nervioso prioriza la continuidad funcional del organismo, no el cumplimiento de una expectativa puntual de rendimiento. Desde esta perspectiva, el cansancio no es un enemigo, sino un mensaje regulador que limita la fuerza para mantener el equilibrio interno. Todo esto refuerza una idea clave. La fuerza no se pierde porque el músculo esté dañado, sino porque el sistema nervioso decide reducir su expresión. Esa decisión se basa en una evaluación compleja del estado general del cuerpo, y ocurre incluso en ausencia de dolor, lesión o inflamación visible. Comprender este punto cambia la forma en que interpretamos la debilidad, no como un defecto muscular, sino como una respuesta inteligente del sistema. ¿Por qué el cansancio quita fuerza aunque el músculo esté sano? Muchas personas experimentan una sensación desconcertante. No hay dolor, no hay lesión. El músculo se ve normal, pero la fuerza simplemente no aparece. No es una percepción vaga ni una excusa del cuerpo. Es un fenómeno real y medible. Para entenderlo, hay que abandonar la idea de que la fuerza vive dentro del músculo. El músculo no decide cuánto empuja, cuánto tira ni cuánto resiste. Solo ejecuta órdenes. La verdadera fuente de la fuerza está en el sistema nervioso, y más específicamente, en cómo el cerebro regula la señal que envía hacia el músculo. Cada contracción comienza como una decisión neural. El cerebro evalúa el contexto interno del organismo, energía disponible, nivel de alerta, estado de recuperación, y con base en eso determina cuántas fibras musculares se activan y con qué intensidad. Cuando aparece el cansancio, esa evaluación cambia. No porque el músculo haya perdido capacidad estructural,
sino porque el sistema nervioso modifica el nivel de activación permitido. El músculo podría generar más fuerza, pero no recibe la orden completa para hacerlo. Esto explica una experiencia cotidiana muy concreta. Un día levantas algo sin dificultad y otro día, con el mismo cuerpo y el mismo músculo, no puedes. No hay un cambio súbito en el tejido muscular, hay un cambio en la señal neural descendente. El cansancio actúa como un modulador central que ajusta cuánta fuerza es autorizada en ese momento. Aquí entra un concepto fundamental, la fatiga central. A diferencia de la fatiga muscular local, que ocurre cuando el músculo se queda sin capacidad metabólica inmediata, la fatiga central es una reducción deliberada de la activación motora originada en el sistema nervioso. El cerebro disminuye la frecuencia y la sincronización de las neuronas motoras, lo que reduce el reclutamiento de unidades motoras. El resultado es una contracción más débil, aunque el músculo esté intacto. Antes de cerrar, si este tipo de contenido te ayuda a entender mejor cómo funciona realmente el cuerpo, más allá de mitos o explicaciones simplificadas, puedes suscribirte al canal y dejar un like. Eso me permite seguir creando contenido educativo, basado en evidencia, y profundizar en temas que casi nunca se explican con este nivel de detalle. Ahora sí, vamos a la idea más importante. La fuerza no desaparece porque el músculo esté débil. La fuerza desaparece porque el cerebro decide no liberarla. Ahora sí, vamos a la idea más importante. Y esa decisión no es consciente, no es emocional, y no es falta de carácter. Es un mecanismo automático de regulación. Entender esto cambia por completo cómo interpretamos el cansancio, la debilidad y el rendimiento humano. No siempre se trata de músculos. Muchas veces, se trata de señales.